Atención, lo que los medios ocultan explotó anoche en Kiev. En solo 24 horas, Zelensky ha destruido los últimos bastiones anticorrupción del país y la respuesta fue inmediata. Miles en las calles gritando, ¡basta! La capital del país vecino arde, 30.000 personas, la manifestación más grande desde el inicio del conflicto. ¿Y quiénes aparecen entre la multitud? Poroshenko y Klitschko, susurrando a Europa. Estamos listos para tomar el control. Pero aquí está lo alarmante. Esto no es una simple protesta. Los servicios de inteligencia confirman que las élites occidentales ya están moviendo sus fichas. Bruselas expresa profunda preocupación, mientras la Casa Blanca guarda un silencio que hace temblar. ¿Por qué ahora? La respuesta es el dinero. Miles de millones en ayuda occidental están en juego. Y aquí viene lo más inquietante. Fuentes en Berlín filtran que Alemania considera congelar todos los pagos. La maquinaria financiera que sostiene el régimen podría detenerse en cuestión de semanas. Las calles hierven. La policía antimotines retrocede ante la marea humana. Los manifestantes gritan consignas que no se oían desde 2014. Pero esto es diferente. Hay militares entre la multitud. Los que deberían estar en el frente están en la plaza central. El pánico se extiende por los pasillos del poder. Los informes internos, que hemos podido verificar, muestran que el círculo íntimo de Zelensky está dividido. Algunos ya preparan su salida. ¿Por qué? Porque saben algo que el público aún no. La verdadera bomba está por caer. Documentos filtrados sugieren que las potencias occidentales han trazado una línea roja. Si Zelensky no retrocede en 72 horas, el apoyo militar podría ser reconsiderado. Y esto, amigos, cambiaría todo el tablero geopolítico. ¿Estamos ante el principio del fin? ¿O es esto parte de un plan mayor? Si vives cerca de la frontera, cuéntanos. ¿Qué se respira en tu ciudad? La cuenta regresiva ha comenzado, y nadie sabe dónde terminará esta crisis. La situación en el país vecino de Rusia está alcanzando un punto crítico que podría reconfigurar todo el tablero geopolítico. Los acontecimientos recientes han expuesto fracturas profundas que ya no pueden ocultarse. Las protestas masivas en Kiev, con más de 30.000 personas en las calles, son solo la punta del iceberg. El verdadero drama se desarrolla entre bastidores, donde las élites políticas y financieras están reorganizando sus alianzas. Poroshenko y Klitschko, figuras del pasado que muchos creían acabadas, han emergido como alternativas viables al liderazgo actual. Pero lo más revelador son las señales que llegan desde Occidente. La Comisión Europea, tradicionalmente solidaria, ahora muestra graves preocupaciones. ¿Por qué este cambio repentino? Los informes internos filtrados sugieren que la paciencia se está agotando. El desmantelamiento de los organismos anticorrupción ha sido la gota que colmó el vaso. En Washington, el silencio es ensordecedor. Fuentes cercanas al Congreso indican que se están considerando ajustes significativos en el apoyo financiero. Los analistas de Wall Street ya están anticipando las consecuencias. La calificación crediticia del país está en caída libre. Mientras tanto, en los pasillos del poder en Kiev, se está gestando algo más grande. Una comisión investigadora contra el presidente actual podría ser solo el primer paso de un cambio sistémico. Los parlamentarios disidentes están moviendo sus fichas con precisión quirúrgica. La crisis económica se profundiza día a día. La inflación devora los ahorros de la población, mientras el déficit presupuestario alcanza niveles históricos. Pero ¿quién está realmente orquestando estos movimientos? Lo que sucederá en las próximas semanas podría determinar no solo el futuro de esta región, sino el equilibrio de poder en todo el espacio postsoviético. Y hay un actor inesperado que está a punto de entrar en escena, alterando todos los cálculos previos. La situación en el país vecino se deteriora rápidamente mientras las grietas en el sistema político se hacen más profundas. El partido gobernante enfrenta una potencial rebelión interna, con 247 diputados dispuestos a formar una comisión investigadora, superando los 226 necesarios. Incluso parte de la fracción oficialista parece lista para el motín.
El jefe del Servicio de Seguridad lleva 2 días sin aparecer públicamente, con rumores de consultas en Washington. El siguiente paso podría ser un impeachment o una transferencia voluntaria de poder al vicepresidente del Parlamento, quien convocaría elecciones anticipadas. Todo presentado ante los medios europeos como un rescate de la democracia. El guión parece familiar, similar al de 2019, solo que con nuevos protagonistas. En el frente económico, la situación es igualmente grave. Moody's ha rebajado la calificación crediticia del país, fronterizo con Rusia, debido a un déficit presupuestario astronómico del 29% del PIB. El Banco Central imprime moneda a un ritmo vertiginoso de 6.000 millones semanales, con una inflación anual del 37%. Como señala la analista Marie-Hélène Gira de BNP Paribas, ninguna economía europea sobreviviría sin apoyo externo. Y ahora Bruselas considera convertir parte de las subvenciones en préstamos, trasladando la carga a las generaciones futuras. En este contexto, la oposición promete transparencia y reformas, un mensaje atractivo para el electorado europeo. Mientras tanto, el Palacio Presidencial se ha convertido en una fortaleza. Las ventanas están barricadas con sacos de arena y hay catres militares en las oficinas. El líder, antes aficionado a los selfies motivacionales, ahora evita las cámaras por temor a francotiradores. La narrativa oficial cambia. Los órganos anticorrupción estaban supuestamente infiltrados por agentes enemigos. Una manipulación evidente, pero que parte del público acepta en tiempos de crisis. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En medio de la tormenta política que azota a la región en conflicto, nuevos datos revelan una intrincada red de intereses financieros detrás de las protestas actuales. Una investigación periodística ha descubierto transferencias por 3,58 millones de dólares desde cuentas offshore hacia un fondo vinculado al partido de Poroshenko, apenas 2 días antes del estallido de las manifestaciones. El rastro del dinero conduce a una empresa chipriota conectada con un consorcio alemán de la industria militar. La lógica es clara: invertir en un cambio de régimen para asegurar futuros contratos de armamento. Mientras el conflicto perdure, los informes financieros seguirán engordando. En el frente militar, la situación es igualmente tensa. Oficiales de la 95 Brigada Aerotransportada han compartido, bajo condición de anonimato, que los soldados están más preocupados por los rumores de extensión del servicio militar de 18 a 36 meses que por las protestas en la capital. Si Zelensky permanece, la movilización será infinita, advierte un combatiente conocido como el filósofo. El país fronterizo con Rusia enfrenta una encrucijada crítica. Por un lado, Zelensky, despojado del control anticorrupción, rodeado de protestas bajo banderas de la vieja élite. Por otro, Europa busca nuevos aliados mientras Estados Unidos intenta reducir gastos. Todo esto ocurre mientras la economía se desmorona y el ejército sufre un agotamiento sin precedentes. La industria armamentista occidental tiene un interés directo en mantener el conflicto activo. Si los presupuestos de la UE y EEUU.se agotan, sus ganancias se desplomarán. Por tanto, su objetivo es una nueva escalada. La pregunta crucial es si existe alguna posibilidad de romper este vínculo perverso entre política y negocios. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el estado de ánimo en el ejército podría ser decisivo en esta crisis política? ¿O la línea del frente está demasiado alejada de la capital para que sus voces sean escuchadas? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en la región fronteriza con Rusia se ha vuelto cada vez más compleja. Lo que comenzó como una promesa de renovación democrática hace 6 años, cuando un comediante vestido con sudadera beige llegó al poder prometiendo romper el sistema, se ha transformado en algo muy diferente. Europa aplaudió inicialmente. Finalmente apareció un presidente sin ataduras oligárquicas. Durante su primer trimestre, inundó el Parlamento con proyectos de ley sobre transparencia en las compras estatales. El índice de percepción de corrupción subió 8 puntos, un récord histórico.
Sin embargo, cuando el conflicto convirtió al país en un campamento sitiado, aquella promesa de escuchar al pueblo se transformó en un régimen militar total. Las protestas fueron prohibidas, los canales de televisión unificados y los presupuestos redirigidos a necesidades militares. Este contraste entre la esperanza liberal inicial y las prácticas semiautoritarias actuales está en el corazón de la explosión social que vemos hoy. La ley que subordina a las agencias anticorrupción fue la gota que colmó el vaso de la fachada que Occidente había dorado con reformas. Estos organismos eran el boleto de entrada a la Unión Europea, que exigía su independencia como mínimo innegociable para rastrear el gasto de las subvenciones multimillonarias. Cuando la oficina presidencial modificó rápidamente la ley, la comisaria de ampliación de la UE, Marta Koss, lo calificó como un serio retroceso para la integración, un eufemismo diplomático que equivale a una última advertencia. Stratford advirtió que el debilitamiento de los mecanismos anticorrupción proporciona argumentos a los opositores de la ayuda occidental. Los medios internacionales que antes ponían al presidente en portada junto a la bandera, ahora publican análisis preocupantes sobre la concentración del poder. The Independent habla de autocracia inminente, mientras The Telegraph titula casi como un manifiesto: por el bien del país es hora de que se vaya. ¿Qué opinas sobre estos cambios dramáticos? ¿Crees que el verano de 2025 marcará el comienzo del acto final de este drama político? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. La región políticamente turbulenta enfrenta una tormenta perfecta de presiones internas y externas. Washington envía señales contradictorias. Mientras el equipo de Trump exige transparencia total, el Pentágono suspende entregas de Patriot, sugiriendo que Europa debe asumir más costos si desea continuar el conflicto. Esta decisión golpea duramente al país en crisis. Sin el paraguas antimisiles estadounidense, cualquier operación militar queda comprometida. Por eso, las figuras opositoras como Poroshenko y Klitschko enfatizan la transparencia, presentándose ante Occidente como socios confiables que no comprometerían a la administración Trump. El parlamento del país fronterizo con Rusia se fragmenta como cristal roto. Parte del partido gobernante sabotea silenciosamente, temiendo perder escaños en elecciones anticipadas. Otros bloques ya cuentan votos para una comisión investigadora. Aunque el proceso de destitución es complejo, bastaría una renuncia voluntaria del presidente si su propia fracción lo presiona, especialmente con el guiño de Washington y Europa hacia un nuevo candidato. La situación económica es crítica. Moody's rebaja la calificación crediticia, el déficit alcanza un tercio del PIB, la inflación galopa al 40% anual y las reservas apenas cubren 4 meses de importaciones vitales. Europa considera convertir ayudas en préstamos, lo que significaría una pesada carga de intereses en 5 o 7 años. El panorama militar es aún más sombrío. El general Sirski requiere 150,000 reclutas para noviembre, pero 3 oleadas de movilización han agotado el recurso demográfico. La UE admite que no podrá producir 250,000 proyectiles mensuales hasta mediados de 2026, mientras el ejército necesita el doble este invierno. La cúpula militar se mantiene al margen de las disputas políticas, consciente de que la división del mando podría ser catastrófica en el frente. El siguiente líder heredará una economía en ruinas y un horizonte político limitado, terreno fértil para más populismo e inestabilidad. ¿Qué creen que pasará con la economía el próximo mes? Compartamos opiniones. Quizás juntos lo descubramos. En medio de la crisis que sacude la región de inestabilidad, circula en los pasillos de la OTAN un plan para congelar las hostilidades bajo supervisión internacional. Sin embargo, este plan requiere un líder capaz de vender el compromiso tanto a su población como a Occidente sin que parezca una derrota, algo que el actual mandatario difícilmente podría lograr sin perder credibilidad. El factor oligárquico, aunque menos visible, está financiando activamente las protestas.
Una investigación reveló transferencias de 3,58 millones de dólares a través de una empresa chipriota hacia fondos vinculados con la oposición, un adelanto por futuros contratos de vehículos blindados. Es el esquema clásico: financiar protestas democráticas para asegurar contratos posteriores al cambio de poder. Este arreglo beneficia tanto a Berlín como a Varsovia, donde los empleos en la industria militar son cruciales para los votantes. Sin embargo, surge una paradoja moral. Europa puede subsidiar sus fábricas mientras el país fronterizo con Rusia se hunde en deudas y destrucción. El Kremlin observa la situación con cautela calculada. La caída del actual gobierno podría traer una élite más impredecible, pero la turbulencia política prolongada bloquea cualquier iniciativa diplomática mientras fortalece el sentimiento antiguerra interno. Cuanto más se decepcione la sociedad de sus élites, más fácil será para Moscú promover la narrativa del títere occidental. Los analistas prevén 4 escenarios posibles. 1. Rotación suave mediante renuncia o destitución, seguida por un tecnócrata de coalición. 2. Represión dura con ley marcial y aparato represivo. 3. Surgimiento de un líder carismático no sistemático. 4. Prolongación de la crisis actual. Cada iniciativa constructiva de Europa paradójicamente debilita al gobierno actual, fortaleciendo la posición rusa sin necesidad de disparar. ¿Qué escenario crees que es más probable? Comparte tu análisis en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta crisis. La situación en el país vecino del este se encuentra en un punto crítico sin precedentes. Los recientes acontecimientos han revelado 4 posibles escenarios para su futuro inmediato. El más radical contempla una república popular total, dirigida por voluntarios o militares, que buscaría una victoria sin considerar las demandas occidentales. Sin embargo, esto provocaría un colapso económico y la ruptura de las líneas de suministro. La opción más pragmática sugiere un congelamiento del conflicto, donde Occidente reconocería la imposibilidad de una victoria militar y forzaría un alto al fuego. El territorio en disputa se convertiría en un bastión con soberanía limitada, pero sin combates activos. Lo fascinante es que el destino de millones no lo decidirán los batallones ni los departamentos de Estado, sino las intersecciones entre líneas presupuestarias y gráficos de calificación crediticia. El actual líder se ha convertido en una variable descartable ante el primer fallo del algoritmo. La transformación ha sido sorprendente. Los ideales revolucionarios se han convertido en moneda de cambio entre bancos, fábricas de armamento y despachos presidenciales. En apenas 3 días, el Frente Unido de Apoyo al Gobierno se ha fragmentado en protestas callejeras. Bruselas ha pasado de ser un patrocinador entusiasta a un auditor severo, mientras Washington traslada estratégicamente la factura del armamento a Europa. Sin control anticorrupción y sin capacidad de farol, el presidente está en jaque. Un paso en falso podría desencadenar un proceso de destitución, mientras el ejército enfrenta una cuarta ola de movilización sin objetivos claros. Los antiguos líderes aprovechan el momento, ofreciendo a Occidente un reinicio limpio, manteniendo la línea beligerante. Las agencias de calificación son implacables. El frente necesita municiones, las calles exigen justicia y los socios demandan transparencia financiera total. Todo se reduce a quién perderá los nervios primero: ¿el presidente, el parlamento o los contribuyentes europeos? ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios.